buenos días. Continuamos entonces con nuestros ponentes magistrales, todos ellos con temas espectaculares, muy importantes para la investigación científica y para el conocimiento científico en general. En esta ocasión les presento al profesor Robinson Zapata. Él es el jefe de Información Científica y Tecnológica de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenido, profesor Robinson. El profesor Robinson Zapata es biotecnólogo, especialista en investigación. En cuanto a sus especializaciones, tiene especialización en docencia superior, tiene dirección de proyectos bajo la metodología Project Management Institute, posee una maestría en gestión ambiental, ha sido profesor asistente del Laboratorio de Microbiología en la Universidad Santo Tomás de Chile y desarrolló investigaciones en la Universidad Diego Portales, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Panamá en áreas relacionadas a los extremófilos, terapia génica, bioprospección y emprendimiento. Actualmente es el jefe del Departamento de Información Científica y Tecnológica, como les había mencionado, en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde coordina diversas acciones, tales como la plataforma de acceso a bibliografía científica, la plataforma ABC, las investigaciones bibliométricas y cienciométricas, las iniciativas para el fortalecimiento de los repositorios institucionales y el Nodo Nacional de Repositorios, Priscila. La conformación de sistemas de perfiles de personas de la ciencia panameña, implementación de repositorios nacionales de datos de investigación, el portal nacional de la revista científica, entre otras cosas. Es el representante de Panamá ante la Red Federada de Repositorios Latinoamericanos Institucionales de Publicaciones Científicas o la referencia. EndurSpace, Comunidad Internacional de Desarrollo de Repositorios, en ORCID, en Vivo, que es una comunidad regional de desarrollo de sistemas de perfiles científicos, en DataSite, y forma el equipo técnico centroamericano para la ciencia abierta. Además, representa a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en diferentes comisiones nacionales que atienden temas de seguridad alimenticia y de la biodiversidad. Entonces, con esa presentación le damos la bienvenida al profesor Robinson Zapata. Bienvenido, profesor. Un saludo cordial desde la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología en Panamá. Muchas gracias, profesor. Y la cámara es suya. Perfecto, muchas gracias, profesor. Ante todo, agradecer a los organizadores de este magistral evento. He escuchado algunas de las conferencias que se han abordado durante esta tarde, este día. Han sido muy enriquecedoras para todos. Yo hoy bueno, estoy en dos pantallas, así que probablemente vayan a estar viendo que voy a estar moviendo un poco la cara, y creo que es un poco más fácil para todos así hacer la presentación, ¿no? El día de hoy, después de la presentación magistral de Heather, que ayuda muchísimo a comprender muchos de los proyectos de los cuales nosotros estamos trabajando, va a cementar estas bases que nos van a permitir entender un poco más allá de lo que estamos haciendo desde la CENACIT, ¿no? En un principio voy a compartir un poquito, hacer un repaso de algunos conceptos que ha tocado Heather, pero no voy a profundizar. Sabía que venía Heather antes de mí y sabía que iba a profundizar en estos temas, así que por eso no voy a profundizar en ellos, pero solamente hacer un repaso un poco desde el punto de vista local, ¿no? De qué estamos haciendo desde Panamá, desde la Secretaría, en conjunto con otras instituciones, para fortalecer nuestro ecosistema de ciencia, tecnología e innovación a través de la implementación de diferentes estrategias y políticas que nos permitan visibilizar, evaluar y preservar el conocimiento que se genera dentro de nuestro país. Perfecto. Solamente repasar rápidamente,
estamos en un congreso de investigación, esto es lo que hacen ustedes día a día. Básicamente lo que hace la ciencia, además de generar conocimiento, es impactar o incidir en la sociedad, ¿no? Y ese impacto, esa incidencia dentro de la sociedad se logra de distintas maneras. Una de ellas es a través de la comunicación científica, de la comunicación que tiene que ver con los pares o nuestros colegas a través de distintos tipos de documentos, como son los artículos científicos, como son los sets de datos, etcétera, o los eventos como los de hoy. Y luego entonces hay una transmisión también de ese conocimiento, de ese impacto que tiene la ciencia sobre la sociedad a través de diferentes tipos o diferentes canales, ¿no? Pero en general la ruta de creación y de comunicación científica entre pares y entre la sociedad está o inicia con una idea, ¿no? Luego esta idea se transforma en un proyecto, pasa a diferentes procesos de evaluaciones que tienen que ver con los proyectos como tal, luego la misma gestión de la investigación y posteriormente a los productos que se traducen desde esa investigación. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser las publicaciones, los artículos científicos o los datasets. Todo eso entonces hay que comunicarlo porque recuerden que lo que no se comunica, no se publica, no existe. Luego entonces, en un ámbito un poco más novedoso a nuestros tiempos, en otras latitudes como Europa ya tienen mucho más recorrido en esta parte, pero desde el nivel local o a nivel latinoamericano, lo que tiene que ver con la preservación de ese conocimiento que viene generalmente de la inversión del Estado, de todos los países. La mayor fuente de financiamiento de la ciencia latinoamericana es a través del Estado. Y luego entonces, cómo ese conocimiento se reutiliza para continuar todo el ciclo y de diferentes componentes que ya abordó la doctora Heder anteriormente. Entonces, todo esto, digamos que es lo que desde la región y desde Panamá estamos intentando trabajar para poder que el ciclo sea continuo y sea un ciclo como tal y no sea una línea de tiempo temporal que tenga cortes en la comunicación científica y realmente la comunicación científica o la ciencia no llegue a las personas que tienen que llegar, ¿no? Que en general es toda la sociedad. Para eso, entonces, hay diferentes tipos de gestiones e innovaciones que se han realizado pues, a través del tiempo y se siguen trabajando para poder comunicar a la ciencia, a nuestros pares, a nuestra comunidad en general y que nos permitan realmente incidir, ¿no? No voy a entrar en detalles en las plataformas, aquí hay un montón de plataformas que están especializadas para descubrir información, analizar información, gestionar la redacción de manuscritos, de la sistematización de los datasets, la gestión de datos, además también cómo y dónde se publican las investigaciones de una manera efectiva, que sea más ágil el proceso de comunicación científica, como por ejemplo lo mencionó Heder, están los repositorios como el Archive o algunas revistas en acceso abierto como PLOS ONE, ¿no? Pero una de las partes, digamos, de los componentes más importantes de esa comunicación y de esa sistematización de la información son los repositorios. Cuando hablamos de repositorios, estamos hablando de repositorios de publicaciones, datasets, etcétera, ¿no? De cualquier tipo de ítems que pueda ser alojado en un sistema electrónico que nos faculte evaluarlo, visualizarlo y luego entonces también preservarlo. Entonces, generalmente en nuestra región, nuestro país, se hace difícil medir qué se está haciendo. Cuando vemos el mapa de la producción científica, generalmente hay una distorsión en aquí vemos un mapa mundi de dónde está conglomerado la mayoría de la producción científica mundial. Y esto ocurre por diferentes razones, ¿no? Uno, que es la más obvia, inversión, falta de inversión en ciencia. Pero más allá de eso, o además de eso, también que no hay, probablemente en los últimos años, no se ha logrado realmente
concretar diferentes iniciativas que permitan visibilizar la producción científica, ¿no? O se utilizan otro tipo de plataformas o plataformas comerciales que a veces cierran un poco el acceso a la información y no nos permite nosotros como países latinoamericanos visualizar lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros en Panamá teníamos y tenemos, y probablemente en muchos de nuestros países, algunos ya están más avanzados que nosotros, otros están a la par, pero tenemos las mismas necesidades, ¿no? Por un lado, tradicionalmente, desde que la Secretaría se constituyó como una secretaría por allá a mediados de los 90, generalmente sí, y luego ya con la transición a lo digital, no teníamos un sistema, y ustedes podrán buscar en la web, podrían buscar hace algunos años en la web, algunos sistemas que permitan identificar objetos, documentos, personas que estén afiliadas a nuestro país, y va a ser muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces es una necesidad, era una necesidad y todavía sigue siendo una necesidad de nuestro sistema de ciencia. Luego, con los temas ya de gestión también de derechos de autor, que también lo abordó un poco Heather, cómo luego podemos identificar y atribuir autores, ¿no? Incluso temas tan complejos como los derechos que tienen que ver con leyes y normativas nacionales e internacionales, ¿no? Cómo nosotros hacemos una gestión adecuada de esto. Por ejemplo, un caso muy específico que probablemente lo conozcan, muchos de los investigadores depositan documentos en plataformas comerciales que no necesariamente verifican los derechos de autor o los derechos patrimoniales de ese documento, y luego entonces el autor podría estar, digamos, infringiendo quizás alguna norma que tiene que ver con la protección de ese derecho de autor, ¿no? O en realidad el derecho de explotación, ¿no? Derecho patrimonial. Luego también nosotros tenemos la necesidad, no tenemos datos normalizados, los registros, todo lo que conversó Heather sobre los metadatos, la estandarización, normalización de la metadata, de los datos, de la información. Y eso nos lleva a un problema muy serio que es muy difícil evaluar nuestra ciencia, ¿no? A ver, quién por área científica está produciendo qué tipo de documentos, qué tipo de datos, etc. Y más allá incluso que tiene que ver con la transmisión a otras generaciones, ¿no? Que tiene que ver con la generación, ¿no? Además, como mencioné anteriormente, la mayoría de los proyectos de nuestra región son financiados por el Estado. Y tenemos una responsabilidad como investigadores de transmitir o devolver esa inversión que ha hecho el Estado. Generalmente el Estado lo invierte para que retorne a la sociedad, ¿no? Y también nosotros formamos un papel importante de transmitir ese conocimiento a la sociedad. Entonces, es una responsabilidad incluso más allá de nuestra institución, sino que también con nuestro Estado. También, generalmente, las organizaciones que miden y evalúan un poco el conocimiento científico tienen o analizan diferentes indicadores, ¿no? Y el componente o los componentes que componen, valga la redundancia, a la investigación, las actividades y la gestión de la investigación, generalmente es el mayoritario y es el que más pondera, uno de los que más pondera a la hora de clasificar en los rankings y analizar a las instituciones y al país. Entonces, por allá tienen que ver subcomponentes como el tipo de publicación, si es visible, dónde está disponible, si los autores están produciendo, si existen plataformas que estén enfocadas a visibilizar y a medir la producción científica. Entonces es sumamente importante que nosotros trabajáramos en eso, y lo hemos hecho en los últimos años. Por eso es que nos hemos metido en estos temas de ciencia abierta, que también ya se abordó, en donde utilizamos algunos componentes de la ciencia abierta para alcanzar ese objetivo. Solamente para repasar, CEU y a nivel regional, por el año 2018, en el marco del foro CILAC, se gestionó
o se generó la Declaración de Panamá sobre la Ciencia Abierta, en donde diferentes actores de la región, investigadores, docentes, algunas autoridades, etcétera, ¿no? Gestores de ciencia, acordaron diferentes acciones o componentes que se trabajan en nuestro país, pero están, perdón, en nuestra región, pero están dispersos o en otras regiones. Dijeron, bueno, ¿qué es lo que podemos o qué deberíamos implementar dentro de nuestra región, ¿no? Y entonces aquí están todos los componentes, no los voy a mencionar, todos. Nosotros en Panamá y en general en la región hemos trabajado, se ha trabajado y en el mundo también, el componente que más se ha trabajado es en el acceso abierto. Tiene que ver con la gestión correcta de las publicaciones en los repositorios, los sets de datos y cualquier otro objeto que sea un bien institucional, un bien del país y que sea reflejado entonces en plataformas digitales. Nosotros desde acá, Panamá, y probablemente algunos conocerán, formamos parte de la referencia, tal cual ya también se adelantó en mi presentación, que es una red federada que está conformada por los diferentes ONCIT, o Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, que buscan acordar las diferentes iniciativas que llevan nuestra región y nuestro país, ¿no? Digamos, un espacio en común que podamos tomar decisiones y también traer experiencias de otros países y además adoptar estándares internacionales y empezar a normalizar también el conocimiento, los datos, los metadatos, etc. Y actualmente somos más de 11 países, son 12 países en realidad. Además de la región latinoamericana, ya también pertenece España también a la referencia y Portugal también colabora bastante acá con nuestra región para la generación de estas alianzas estratégicas que tenemos en América Latina. También colaboramos bastante fuertemente con el equipo de OpenAIRE y en general de la comunidad europea, ya tal cual también una de las iniciativas que mencionó Heather, y con otras organizaciones de carácter regional o internacional, como son la UNESCO, el IRACIS o la Research Data Alliance. Esto, para atrás, okay. Entonces, un poco a lo que vamos a presentar, para no quedarnos tiempo de dar oportunidad a las preguntas, solamente definir o hablar el mismo lenguaje dentro de esta presentación, ¿no? Generalmente cuando hablamos de recurso de acceso abierto hay diferentes definiciones. Eso depende, desde la perspectiva en la que lo veamos, depende del área. Y hay que respetar, cada área tiene esa definición y hay que respetarla, ¿no? Ya sea software libre o código abierto, recursos abiertos, etc. Por ejemplo, software libre, hay autores que lo definen, o en general, lo que acordado es un software libre, es un software que el usuario tiene la libertad incluso de lucrar de ese software, ¿no? Y restringir o dar uso, sacar provecho de ese software. En cambio, bueno, y los recursos abiertos, como su nombre lo dice, ¿no? Según la UNESCO, son materiales didácticos que están enfocados a la educación y que facultan el aprendizaje y la investigación. Y que sobre todo se encuentran en el dominio público y tienen diferentes licencias que permiten la correcta gestión de la propiedad intelectual. También por allá, ya un poquito segmentando al acceso abierto como tal, el CONRICI define su concepto de acceso abierto sobre todo a las bases de datos de literatura científica, ¿no? Artículos científicos o material de consulta literaria, ya sea publicada o literatura gris, ¿no? Y que tenga proceso de revisión por pares. Entonces, en definitiva, bueno, y según los diferentes redes internacionales, básicamente el acceso abierto es el acceso en línea gratuito o sin costo y sin obstáculos técnicos para poder utilizar o reutilizar ese conocimiento que se generó, ¿no? Se puede leer en línea, descargar, imprimir, distribuir, copiar, hacer minería de datos, rastrear, etc. Nuevamente, resaltar esto, recordar, ya lo abordó muy bien Heather,
Nosotros estamos trabajando con estos principios porque nos permiten a nosotros traducir y hablar el mismo lenguaje, no solamente entre humanos, sino entre máquinas también, que nos permiten correctamente implementar a nivel de tecnología los diferentes software, pero también a nivel de políticas públicas, de estar dentro del mismo marco, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Básicamente lo que ven los principios FAIR, en resumidas cuentas, para recordar que están enfocados a la visibilidad de las políticas, a los aspectos legales, a metadata, interoperabilidad, logs, estadística y seguridad, etc. Voy a pasar rápidamente esta. Esta es un poquito más ampliando sobre los principios FAIR según y de los componentes que están trabajando, los componentes tecnológicos o repositorios que trabaja la Unión Europea, que tienen que ver con repositorios, con con repositorios de datos, etc. Rápidamente, para respetar el tiempo, voy a abordar entonces ya algunas iniciativas puntuales que estamos realizando desde Panamá, ya sea a nivel interinstitucional de Panamá o a nivel también internacional, ¿no? En general, todas nuestras iniciativas están coordinadas con las regiones. Siempre trabajamos de la mano. Sobre todo, trabajamos muy de cerca con nuestra compañera Andrea Mora de la Universidad Nacional de Costa Rica, pero también así con otros países de la referencia, ¿no? Y también con la referencia como tal. Uno de los, digamos, de las iniciativas que estamos realizando desde la CENACID es la adopción de identificadores persistentes. A pesar de que parezca obvio y pareciera que esto ya debe estar adoptado por las diferentes instituciones, todavía no ha pasado, no está pasando del todo en Panamá, probablemente en algunos países. Lo que nosotros estamos impulsando es la adopción de identificadores persistentes a nivel de investigadores, a nivel de instituciones o a nivel de documentos o de revistas. Dentro de los identificadores persistentes, los más conocidos están los DOI, ya también lo abordó bastante bien Heather, que bueno, están gestionados, ahí están los DOI para revistas y los DOI para los ítems que están dentro de los repositorios, que ese lo gestiona la organización DataCite. Y está también el ORCID ID. Dentro del ORCID ID, que es un sistema o un sistema de perfil de investigador que nos permite desambiguar nombres e identificarnos electrónicamente, y esa identificación es única a nivel mundial. Y el registro es bastante fácil, genera un código único mundial que puede uno utilizar para sus artículos científicos, para sus... en el caso de las revistas también se pueden hacer integraciones con los APIs de ORCID para gestionar y facilitar un poco al autor que pueda ingresar sus datos. Es muy fácil de utilizar, el registro es bastante rápido y te da entonces un código que lo puedes utilizar, ¿no? Nosotros acá desde la CENACID somos miembros de la organización ORCID desde el año 2020 y esta alianza nos ha permitido, además de empezar a trabajar en algunas integraciones, también conocer un poco de las iniciativas que se están llevando en otros países. Este es un ejemplo, de acá cómo se ve uno de los perfiles de ORCID. Aquí es uno de los usos que se da desde ORCID. En este caso es una especie de hoja de vida de un investigador y que inserta el ORCID, ¿no? Y la persona que está interesado en verificar si está la persona puede entonces ir directamente al registro de ORCID. También dentro de las revistas científicas también están ingresadas, ¿no? También los identificadores persistentes ya en otras latitudes está ampliamente adoptado. Y, por ejemplo, si hablamos en el caso de datasets, hay algunos repositorios de organizaciones internacionales que lo utilizan muy ampliamente para poder identificar precisamente los sets de datos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. También Heather ya abordó uno de los ejemplos, como se ve. Bueno, aquí hay algunos conjuntos de datos. Vamos a ver rápidamente este ejemplo y nos describe un poco, nos da un poco, nos
trata de brindar un poco de la metadata y de normalizarla, y de tal manera que nosotros podemos identificar de qué se trata. Luego existen integraciones para asociarlas al artículo científico como tal y poder hacer esa vinculación, ¿no? No sé si, bueno, probablemente muchos aquí publiquen, pero en los últimos años, probablemente en algunas revistas que han publicado les han pedido los datos de acción y les facilitan o los dirigen a una plataforma que gestione los datos de investigación. Y bueno, ya es algo que se está adoptando a nivel internacional, ¿no? Como ya lo explicaron. El ROR, el identificador ROR es para a nivel institucional, ¿no? Para identificar instituciones en San Miguel es muy difícil. En el caso acá de Panamá y también he visto en otros países, las instituciones las denominamos de diferentes maneras. A veces en español, en inglés, en portugués, o a veces si está en inglés no está bien escrito, o en español tampoco, se utilizan abreviaturas, entonces es difícil a veces identificar de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, acá un ejemplo podría ser, acá la universidad más grande del país se llama Universidad de Panamá, la otra universidad grande es Universidad Tecnológica de Panamá. Un autor pudiera poner Universidad de Panamá y a veces queda la duda si es la tecnológica o la Universidad de Panamá. Entonces, para eso existen también identificadores a nivel de institución. Aquí en este ejemplo vemos a la identificación de Senacid en la Secretaría. Nos valida un poco el nombre y además nos da un número o un URL persistente. Y además asocia un poco también a otros identificadores, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos rápidamente el GRID, que es otro identificador persistente, que te da un poco más de detalle, ¿no? Cierta metadata básica, cuáles son los enlaces externos para poder validar la información y otro tipo de información, ¿no? Aquí está la georreferenciación, dónde está ubicado, etc. Bueno, este también es otro ejemplo. El ROR también trabaja, de hecho, ORCID tiene integrado el Ringol, bueno, ya no es Ringol, ahora es ROR, se vincularon. Y lo que hace ORCID, una vez que uno va a seleccionar su institución, ustedes las pueden buscar en el listado que tienen y ella detrás, digamos, en la misma plataforma ya tiene integrados los códigos de cada institución para poder normalizar a la institución. Y bueno, al final, a nivel de publicaciones también, a nivel de las revistas, del proceso de investigación, de publicación, también a las plataformas o las revistas le permite identificar a las instituciones. Este es un video este es un Open Journal System, un sistema de gestión gestión editorial de open source. Y aquí ven que cuando se integra, por ejemplo, este tipo de sistemas, lo que ve el usuario es realmente solamente el nombre, ¿no? Pero detrás de esto está integrado de los diferentes identificadores que realmente nos va a permitir y desambiguar y identificar las instituciones. A ver, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a saltarme esto. Esto es un poco más también de cómo interaccionan estas plataformas. Hay diferentes identificadores persistentes, los más tradicionales, que ya están quedando un poco ya más desfasados, son los que están acá abajo sobre la base de la pirámide. Todavía se utilizan, son muy importantes, muy funcionales, pero está un poco ya el nivel ha ido subiendo, el nivel de especialización y de enriquecimiento de la metadata que luego permite hacer análisis. Entonces, está pasando un poco, estamos evolucionando, ¿no? Y todo este sistema de identificadores persistentes nos permiten hacer todas esas vinculaciones entre los investigadores o los autores, los conjuntos de datos, las publicaciones, las instituciones, los financiadores, etcétera, ¿no? Los proyectos, entre otras cosas. La otra, digamos, no es un identificador persistente, digamos que es una especie de perfil, es Google Scholar, que es en acceso abierto, que tiene como principal característica que nos permite o nos da algunos indicadores, ¿no? Nosotros desde la Senacid, conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá, tenemos un proyecto que ya tiene varios años, en donde publicamos al menos una vez al año un listado de investigadores que aparecen
en la extracción de datos desde Google Scholar. Luego entonces hacemos eso, extraemos los datos y hacemos una publicación solamente de los datos. Ustedes saben que Google Scholar es muy difícil o no permite extraer datos. Bueno, la Universidad Tecnológica desarrolló un algoritmo que también, si están interesados, podríamos pasárselo, que permite scrapear los datos de aquí y sistematizarlo en diferentes plataformas, por ejemplo en R, que nos da luego ya la capacidad de hacer los análisis, ¿no? Aquí en este caso nos da el número de citas, nos da, si vamos a algún perfil, nos da todas sus publicaciones, cuántas son las citas por año. Aquí no tengo la diapositiva, no la quise poner porque sabía que íbamos a tener poco tiempo, pero muchas de las instituciones, por ejemplo, CSIC de España, utilizan este tipo de perfiles Google Scholar para hacer evaluaciones de más o menos el estado de la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es abierto, es fácilmente actualizado, visible, no hay que pagar nada y uno puede ver todos los datos de acá, ¿no? Entonces, nosotros lo usamos también con ese fin, para tratar de explicar un poco, ¿no? Y es una plataforma que cubre mayor número o mayor universo que Scopus y Web of Science, por ejemplo. Aquí un poco también de los detalles este es el comportamiento de una de las publicaciones, cuántas citaciones ha tenido por año, dónde está, etc. Bueno, también de la CENACI, esto está recién salido del horno, esto lo está trabajando también uno de los departamentos que están dentro de nuestra dirección. Es un directorio, digamos, la necesidad, recordemos las necesidades que había, ¿no? No sabíamos quiénes son los investigadores panameños, si usted está en otro país, cómo podrían vincularse con algún investigador panameño para aumentar la colaboración. Bueno, era difícil de aceptar, ¿no? La dirección a través del Departamento de Generación de Capacidades del Investigador lanzó un directorio ayer en donde sistematiza o muestra a algunos de los investigadores locales. Es un documento, aquí este sí es un documento rígido, es un PDF, bueno, que clasifica todo por áreas, por diferentes áreas. Estas son algunas de las áreas, hay más de 10 áreas en donde nos permite ver quiénes son los investigadores por cada área, ¿no? Los que pudieron completar este registro. Es una iniciativa que nos permite tener algún documento para que ustedes, por ejemplo, si están en el exterior, quieran hacer colaboración o identificar facilitadores, etc. Y bueno, nosotros al inicio de la pandemia, acá en Panamá el estado de emergencia se declaró el 13 de marzo del 2020. A la semana, nosotros utilizamos la infraestructura que explicó muy bien Heather, que nos facilita Zenodo, y creamos una especie de repositorio o de comunidad o de sección dentro de Zenodo con el objetivo de que los investigadores panameños depositaran cualquier producto que produjeran de las investigaciones de la pandemia, ¿no? Y eso fue una respuesta, digamos, rápida para que se tuviera algo disponible a la brevedad posible, ¿no? Algo que no necesitamos implementación, es ya como dije, todo el soporte, toda la infraestructura está en la Comunidad Europea y la podemos utilizar, ¿no? Aquí pueden tener el código QR para poder visitarla, ¿no? No hay tantos documentos, la última vez que revisamos, creo que habían 32 documentos y hay de todo tipo acá. Bueno, también dentro de nuestro, bueno, digamos que esto es un producto que es un resultado del esfuerzo de diferentes instituciones panameñas, ¿no? En donde constituimos el Nodo Nacional, el Repositorio Nacional de Publicaciones, que se llama Priscila, que centraliza y cosecha información o trae información de diferentes repositorios institucionales a un solo sitio. Esto está abierto para cualquier institución panameña que quiera y que cumpla con los diferentes criterios de metadatos, de interoperabilidad, etc. Este es un poco cómo se ve Priscila. Tenemos acá un cintillo también para la colección de COVID-19, los documentos que estén en diferentes instituciones. Hay un buscador básico y tenemos entonces también
diferentes instituciones, ¿no? Aquí en progreso están 2 o 3, probablemente al inicio del otro año se van a estar integrando, ¿no? Voy a pasar rápidamente. Aquí solamente como se ve, uno puede hacer las búsquedas por institución o por repositorio, pero también nosotros, ¿se acuerdan? Tenemos Zenodo, también estamos trabajando en un repositorio de COVID-19 ya alojado en nuestros propios servidores del Estado. Está ya implementado el software como tal, estamos en la fase de configuración. El proyecto nos ha demorado un poco por algunos temas de infraestructura del Estado, que como estaban atendiendo a la pandemia directamente, entonces nos atrasamos nosotros un poco, o se atrasó la respuesta a nuestra solicitud, ¿no? Pero ya este proyecto también está en construcción y es un proyecto también que estamos trabajando con la Universidad Tecnológica de Panamá. El otro proyecto que estamos trabajando también es un repositorio nacional o un nodo nacional de datos, utilizando básicamente el software que también utilizan algunas instituciones europeas, ¿no? Ya hablo también ampliamente Header, ¿no? Aquí también este proyecto también nos está apoyando muchísimo el equipo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Otro, y esto aquí sí voy a tomarme, a ver, me quedan 4 minutos, voy a tratar de pasarlo rápido, pero este proyecto está en construcción, pero está en la puerta del horno. Hay muchos detalles que estamos trabajando, pero ya está funcional. Esta plataforma se llama Conecto, es un sistema, voy a pasar acá, es un sistema que se llama el Current Research Information System, o CRIS, que visibiliza los perfiles de alguna institución o de país. En este caso, nosotros estamos implementando uno nacional que va a visibilizar los diferentes investigadores locales y relacionarlos con sus productos, ¿no? Actualmente estamos en la fase 1, que es la fase de carga de información y de pruebas y un piloto. Luego pasaríamos a la fase 2, que ya es el escalamiento, el poblamiento del sistema. Y la fase 2.b sería la carga de las publicaciones, que nos va a permitir hacer ciertas cosas que ya se lo voy a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, cabe resaltar que nosotros también colaboramos con la comunidad Vivo, que así se llama el software libre, que implementamos, que es una comunidad iberoamericana, también nos permite aportar y recibir apoyo. Básicamente este sistema, el objetivo de nosotros es, vamos a llamarlo fácil en lenguaje coloquial, a conectarlo con otros sistemas, como por ejemplo Priscilla, con Zenodo, y todo eso a través de la utilización de las metadatas, de los protocolos OAI, de los identificadores persistentes, ¿no? Y todo eso nos va a permitir hacer esas vinculaciones y traer un sistema que se alimente de diferentes fuentes para en uno solo visualizar la trayectoria de nuestros investigadores, ¿no? Así es como se ve la plataforma. Sí. Disculpe la interrupción, sí, pero ya se nos estamos quedando sin tiempo para las preguntas incluso. Perfecto, ya voy a terminar. Con este termino. Adelante. Faltan 2 diapositivas, solamente quiero mostrarlas. Entonces, así es como se ve el sistema. Esto ya está en construcción, como le dije. Vemos en la pantalla de inicio la visualización de algunos investigadores. Esto va rotando de algunas instituciones. Más o menos cómo se ve la información de los investigadores, de la que tenemos nosotros disponible, lo que ellos nos han estado enviando. Se pueden integrar algunos URLs de algunos otros sitios, como el ORCID, por ejemplo, el Google Scholar. También pronto vamos a estar en fase de integración con el propio API de ORCID para poder facilitar algunas cosas, ¿no? También podemos buscar por área de conocimiento, en donde si, por ejemplo, voy a echar un momento para atrás. Por ejemplo, yo hago clic acá en Life Science, me va a arrojar los investigadores que están por esta área, ¿no? También puedo hacer una búsqueda desde la página de inicio y me va a arrojar todo lo que tiene que ver con ese término, y podemos nosotros filtrar por personas o por organización. Si filtramos por personas, ahí nos arroja todas las personas, y luego entonces en este caso la categoría es por grado académico, ¿no? Luego también uno de los, digamos, que nos va a ayudar cuando pasemos a la fase 2B es generar y fortalecer el mapa de capacidades, ¿no? Que en el mapa de capacidades, al ingresar el área de conocimiento y hacer cruce de variables con otras áreas de conocimiento, vamos a ver, voy a mostrarles el video, este es un video rápido, cómo funciona, cómo hacemos la búsqueda, y luego hacemos aquí el otro término de búsqueda, ¿no? Y nos va, entonces,
visualizar qué relación tienen esas áreas de conocimiento y quiénes son los investigadores o las investigaciones que están asociadas a esos términos de búsqueda, ¿no? Aquí lo vemos un poco. Perfecto. Estamos entonces, al final lo que queremos también integrar y generar, esto es, es el sistema CRIS de la Universidad del Rosario de Colombia. Queremos llegar a más o menos a generar este tipo de redes neuronales que nos permitan luego hacer diferentes tipos de análisis desde el punto de vista de colaboración, desde publicaciones, etc. Me va a pasar y bueno, vamos entonces a, todo este es el sistema de gestión de conocimientos que estamos trabajando. Ya con esto voy a terminar, aquí contaba un poco de la historia de todo lo que hemos hecho, un proyecto que tiene más de 4 años. Esto es lo que buscamos. Y bueno, este es mi contacto. Dejo aquí los micrófonos para las preguntas. Muchas gracias, profesor Robinson. Excelente ponencia, una visión bastante amplia y clara de todo el trabajo que se hace por ese maravilloso equipo humano que tiene la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. En aras del tiempo voy a tratar de unir preguntas. Por ejemplo, se ha pensado en estimular el uso del ORCID por parte de los investigadores, sobre todo por ejemplo, mediante el incentivo de invitaciones a eventos como el Café Científico, que en el caso de tiempo virtual pareciera ser bastante fácil, ¿no? A diferencia de cuando el café se hacía presencial, ¿no? En efecto. Y la otra pregunta, ¿qué actividades específicas contempla la CENACIT y particularmente su dirección para promover y fortalecer las revistas científicas de nuestras universidades que se vieron tan golpeadas con el paso brusco de físicas a revistas electrónicas, ¿no? ¿Qué proyecto tienen por allí planificado? Adelante, profesor Robinson. Excelente. Bueno, vamos a tratar de responder rápido. Sobre digamos, las actividades de divulgación, promoción y capacitación que tiene que ver con ORCID, hemos realizado unas cuantas durante el año 2020, 2021 realizamos unas. Falta hacer más, tenemos que hacer, el otro año estamos planificando ya un calendario de próximas promociones y de hecho hacer un poco más de promoción ya dirigida a diferentes instituciones, no ya especializada, ir o contactar a las diferentes instituciones para focalizar y hacer talleres específicos de ORCID y de otro tipo de actividades que estamos realizando, ¿no? Que tienen que ver con lo que he conversado hoy. Y sí, este año van a venir mucho más capacitaciones y jornadas de sensibilización que tienen que ver con ORCID. Sobre las revistas tenemos diferentes proyectos. Uno de ellos es, hace poco firmamos un acuerdo con el Consejo de Rectores de Panamá, en donde nos van a apoyar a la CENACID. Ellos van a dirigir y ejecutar el programa de fortalecimiento de las revistas científicas nacionales, en donde uno de los principales componentes es la formación y la profesionalización de la gestión editorial, ¿no? de los editores. Y luego de ahí, entonces, hay diferentes actividades que van a estar enfocadas precisamente también a transferir conocimiento tecnológico e infraestructura a las diferentes universidades, a las 27 universidades que pertenecen al Consejo de Rectores. Nosotros también desde la CENACID estamos vinculados también activamente dentro del proyecto y de hecho uno de los proyectos que teníamos y a la vez también surgió con el Consejo o paralelamente desde el Consejo de Rectores es la creación de un portal nacional de revistas, ¿no? Que nos ayude también a evaluar nuestras revistas y luego visibilizarlas e incrementar su nivel y calidad. Buenas, Robinson. Tenemos un problema con la conexión del profesor Eric, así que sigo yo para terminar.
Tienes varias preguntas muy interesantes. Una es de Heather, que te pregunta, te dice que es muy interesante todo lo que está haciendo el Cenacit y podría profundizar un poco más en la iniciativa que están llevando a cabo con el Dataverse. Perfecto. Muchas gracias, Heather. Bueno, y de hecho les cuento a todos que Heather es una de nuestras aliadas, nuestras mentoras. Nos está ayudando a la región, no solamente a Panamá, a la región, a formarnos y formar gente que ayude a que sepa gestionar datos de investigación, ¿no? Nosotros y bueno, con Heather allí, por ahí no quiero mencionar mucho, pero van a venir algunas actividades interesantes con Heather, así que va a estar abierta y probablemente les llegará la invitación de toda la fuente, ¿no? Desde el punto de vista del Dataverse, ahora mismo estamos nosotros en la fase de análisis de infraestructura. Estamos un poco verde para lo que pensábamos que íbamos a estar a final de año. A final de año, al menos queríamos a nivel de software tenerlo implementado. Y bueno, a nivel también de formación de recursos humanos, que digamos que es nuestro principal flanco, o era nuestro principal flanco este año, hemos logrado los objetivos propuestos, ¿no? Que es un poco, digamos, motivar y dar a conocer a las personas de que no solamente es cargar un documento Excel o cargar un código en una plataforma, un sitio web X y tenerlo allí, ¿no? Entonces, esa fase de sensibilización y de culturización en Panamá ya hemos ingresado. En otros países también ya van avanzado y nosotros estamos tratando de alcanzar esa experiencia. Entonces, a nivel de software, para resumir, estamos en nivel de análisis de infraestructura, porque nosotros utilizamos la infraestructura del Estado, tiene que ver con todos los servidores, permisos, seguridad, etcétera, ¿no? Y la fase también de estudio ya per se de cómo funciona el software. Así que más o menos estamos en esa fase. Esperamos que a mediados del otro año tengamos ya algo implementado y podamos entonces hacer una pequeña divulgación. Bueno, Robinson, muchísimas gracias. Vamos entonces a también dejar tiempo para que las personas puedan tomar su break y unirse con nosotros nuevamente a la Uni30. Nosotros somos testigos de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología del apoyo que hace Cenacit a todo, ¿verdad? A todo Panamá. A través también de la Comisión de Investigación del CRP, hemos visto ese acompañamiento y esa ayuda para el proyecto de fortalecimiento de revistas. Así que todos estamos, digamos, agradecidos y cuenten que para hacer éxitos tenemos que tener un trabajo en conjunto, ¿no? Y cuenta por lo menos con el apoyo de nuestra universidad en todo lo que podamos hacer para llegar a ese nivel de desarrollo tan importante para todos nuestros países y en particular para nuestra Panamá. Muchísimas gracias por la participación